Buenas tardes. Como decía Patricia, yo soy médico dedicado fundamentalmente a la parte clínica, ¿ya?, de la medicina, y me interesó aplicar algunos conceptos de las lecturas sobre la ipseidad de Einstein a una patología que es probablemente como el ícono de la psiquiatría, digamos, cuál es la esquizofrenia. Una patología de elevada frecuencia, alrededor de un 1% de la población general la tiene, y que afecta a sujetos jóvenes de entre 15 a 25 años, produciendo graves alteraciones psicológicas, sociales y laborales. Es una de las patologías psiquiátricas que más afecta a la persona. El cometido de esta comunicación es difícil. ¿Por qué? Porque desde sus comienzos la esquizofrenia ha sido considerada o ha sido tratada de explicarse desde el modelo biomédico como por alteraciones cerebrales. O sea, la esquizofrenia no sería una enfermedad de la persona, sino del cerebro. Para ponerlo en palabras sencillas, en la que todos los fenómenos productivos o los síntomas negativos de esta estarían explicados únicamente, digamos, por alteraciones en los sistemas dopaminérgicos. Un aumento de la dopamina en el sistema mesolímbico sería el responsable de los fenómenos productivos, de las alucinaciones, de los delirios, y una disminución de la dopamina en el sistema mesocortical sería el responsable del aplanamiento afectivo y de la incapacidad que tienen los pacientes esquizofrénicos para tomar un contacto vital con el resto. Eso porque el modelo imperante en la medicina es siempre el modelo biomédico, y la esquizofrenia surge con Kraepelin, tratando de explicarla al modo como se entendía la parálisis cerebral. ¿Ya? Pero investigando me encontré con un autor que fue discípulo de Bleuler, que fue quien le puso el nombre de esquizofrenia a la enfermedad, que se llama Eugene Minkowski, un polaco, ¿ya?, que en su obra llamada Esquizofrenia o sobre la esquizofrenia, publicada en 1927, intenta abordar más allá de las manifestaciones externas de la enfermedad, la estructura íntima del psiquismo esquizofrénico. Pretende explicar qué pasa en la psiquis de una persona esquizofrénica. Cuestión compleja porque, según la psicopatología de Jaspers, los fenómenos psicóticos pueden explicarse, no comprenderse, haciendo esa distinción, y lo que aquí queremos hacer es tratar de comprender qué es lo que ocurre en la mente de un loco. Para hacer este cometido, Minkowski se inspira en la obra de Bergson. Afirma Minkowski: Bergson opone dos principios en la vida: la inteligencia y la intuición, lo muerto y lo vivo, lo inmóvil y lo fluyente, el ser y el devenir, el espacio y el tiempo vivido, son los diversos aspectos bajo los cuales se manifiesta esta oposición fundamental. No obstante, estos dos principios forman un todo armonioso en una persona normal. Cada uno de ellos incapaz de asegurar por sí mismo la existencia del individuo, completa al otro, por tanto, limitando al mismo tiempo de manera apropiada y natural su campo de acción. La inteligencia se une a la intuición en la búsqueda de una meta común. El devenir se despliega sin choques en el ser, y éste soporta, sin ser reducido a cenizas, el contacto con aquel. Pero, ¿ocurre lo mismo en la patología? Podemos distinguir dos grandes grupos de perturbaciones mentales: uno caracterizado por una deficiencia de la intuición y del tiempo vivido, con una hipertrofia de la inteligencia y de los factores de orden espacial. El otro por un estado de cosas diametralmente opuesto al primero. La pregunta es en cuál de estos dos se situaría la esquizofrenia. Dice Minkowski que esta patología se sitúa en el primero de los dos grupos, es decir, en el que hay un déficit de integración de la personalidad con una hipertrofia de la inteligencia y de la vivencia del tiempo.
en desmedro del espacio y de la intuición. Esto hace, por tanto, que el elemento central de esta entidad nosológica tenga que ver con la percepción del otro y con un contacto desvitalizado de la realidad. De otro modo dicho, el esquizofrénico es un autista, en el que la línea divisoria entre el yo y el mundo se difumina. El enfermo pierde el contacto vital con la realidad y se repliega sobre sí mismo, tanto desde un punto de vista psicológico como fisiológico. Adopta una actitud pasiva e inmóvil, poniendo sus sentidos protegidos de los estímulos externos y viviendo únicamente su vida interior. El propio yo se vuelve campo de una actividad incesante, cuestión que Minkowski llama un egocentrismo activo. Para este autor, el egocentrismo activo o autismo rico, podríamos decirlo, con elementos imaginativos importantes que dan cuenta de la normalidad premórbida del sujeto, en algunas ocasiones evoluciona hacia un autismo pobre, hacia una alteración de las capacidades cognitivas del sujeto, lo que llamamos una esquizofrenia defectual. Esta comprensión de la esquizofrenia engarza, a mi entender, con otra tradición que se considera menos a la hora de explicar la esquizofrenia, pero que tiene una larga data también, cuál es la psiquiatría psicodinámica. Freud y sus discípulos. La conceptualización que hace Freud de este trastorno se desarrolla a partir de la noción de catexis, neologismo utilizado por el autor para referirse a la cantidad de energía ligada a cualquier estructura intrapsíquica o representación de objeto. Según el fundador del psicoanálisis, en la esquizofrenia habría una decactetización de los objetos, tanto internos como externos. Freud definía, por tanto, la esquizofrenia como una regresión a estadios autoeróticos del desarrollo caracterizado por una decactetización de las representaciones de objetos internos y de las figuras externas. La catexis era reinvestida en el yo. Un poco lo mismo de Minkowski. Hay una pérdida del contacto vital con lo que está fuera de mí y esa energía vital se vuelve hacia adentro, ¿no? Hay este autismo. En la psicosis, por tanto, habría un conflicto entre el yo y el mundo externo, en la que hay, en un principio, una desmentida y luego una remodelación de la realidad según el mundo interno del sujeto. En la misma línea psicodinámica, Federn, otro autor que no estaba de acuerdo con Freud, pero que lo seguía en algunas cosas, no estaba de acuerdo respecto a que el revestimiento emocional del objeto era retirado. Para él, la catexis era retirada del límite entre el yo y el mundo. Observó que los pacientes esquizofrénicos se caracterizaban por no tener barreras entre el interior y el exterior. El límite del yo no está investido psicológicamente. La relación con el otro se vive, por tanto, como una intromisión en mi mundo y, desde esa perspectiva, como una amenaza. Característicamente se expresa en lo que llamamos un terror paranoideo. Los pacientes se sienten perseguidos, piensan que van por la calle y todo el mundo los mira, se ríen de ellos, hablan de ellos. Aunque, por supuesto, no es así. Las intensas ansiedades que implica el contacto con los otros son apreciables aun cuando la etiología no se puede explicar del todo. Preocupaciones acerca de la integridad de los límites del yo y el temor de fusión con los otros representan un problema continuo, que por lo general se resuelve con el retraimiento social y el aislamiento. Característico es que los pacientes, antes de hacer el primer brote, empiecen a encerrarse en su pieza, corten las relaciones interpersonales, empiecen a ponerse suspicaces. Comprendiendo así el fenómeno de esta patología, a mí por lo menos me queda claro que en ella lo central es un trastorno del sí mismo.
Y ahí es donde veo que hay un punto de posible reflexión en torno a la ipseidad del paciente esquizofrénico, ¿no? ¿Qué pasa con esta percepción de sí mismo en la experiencia de un sujeto que tiene percepciones alteradas? El trastorno del yo, la esquizofrenia, ocurre, como se desprende de lo anteriormente descrito, en el nivel más básico de autoconciencia prereflexiva, pero afecta a toda la estructura del yo, lo prereflexivo, pero también lo reflexivo, lo narrativo, los aspectos sociales. En líneas generales hay tres aspectos que caracterizan la alteración de la ipseidad que se da en esta entidad mórbida. Primero hay una hiperreflexividad, luego hay un sentido disminuido de sí mismo y como tercero hay una alteración de la conciencia del mundo. Vamos a tratar de profundizar un poco en cada uno de estos puntos. La hiperreflexividad. Por la hiperreflexividad, aspectos prereflexivos se objetivan y aparecen como objetos externos. Por ejemplo, las alucinaciones. Pensamientos del sujeto o ideas del sujeto aparecen fuera de él como percepciones sin objeto. Aquí el sistema operativo prereflexivo se hace consciente para uno mismo, irrumpiendo en el campo de la atención y volviéndose objeto de ocupación y de preocupación. El sentido disminuido de sí mismo. Este dice relación con un debilitamiento de la intensidad o vitalidad de la propia conciencia de sí como objeto de experiencia. La propia autopresencia, consistencia y persistencia o sensación de ser uno mismo, deviene alterada, cuestión que implica una alteración de la autoimagen o de la identidad personal, pero que a la vez supera esto y afecta el sentido fundamental de sentirse uno mismo objeto de experiencia. 3. La alteración de la conciencia del mundo se refiere a la pérdida de la articulación perceptiva y del contacto vital con la realidad, incluyendo a los otros. El mundo se ofrece descontextualizado, de modo que las cosas pierden su articulación y contextura dada por hecho conforme al sentido común. El mundo pierde su familiaridad y uno se siente extraño y perplejo. Los demás parecen deshumanizados y desvitalizados, como si no fueran humanos o lo fueran solo aparentemente. Eso en términos teóricos. Pero, ¿qué pasa en la persona, en el individuo particular? Para poder acceder a estas experiencias, a estas vivencias del individuo, solo contamos en mi especialidad con la entrevista clínica. Aquí no hay exámenes, digamos, el escáner no nos dice qué es lo que está sintiendo la persona, cómo se está percibiendo. Y hay 5 puntos a tomar en cuenta. Una es la autoconciencia e implicación del mundo, lo que podríamos llamar la presencia del sujeto ahí, entendida como sentido del yo como sujeto de experiencia y a su inmersión en el mundo. La autoconciencia prereflexiva, que es condición para la experiencia del mundo cuando el yo se vuelve objeto de reflexión, se ve alterada. Muy al comienzo de la esquizofrenia, en lo que Conrad llamó el trema, que es la parte antes del primer brote propiamente tal, esta autoconciencia prereflexiva sufre una serie de cambios cualitativos que se manifiestan como una sensación de vacío existencial, una distorsión de la perspectiva de la primera persona, es decir, una sensación de extrañeza de la percepción, como si no fuera yo quien estuviera percibiendo el mundo. Una desrealización, es decir, como si el mundo no fuera el mundo. Una apropositividad vital, como si mi presencia en este mundo no tuviera
ningún propósito. Una pérdida del sentido común y la hiperreflexividad que lleva muchas veces al bloqueo del pensamiento, al no poder emitir palabra alguna, pues tengo que pensar en lo que estoy pensando o tengo que pensar en lo que tengo que pensar. También se ve alterada la percepción de la corporalidad. Hay una tendencia a experimentar el propio cuerpo como objeto, de manera que se hacen explícitos elementos que normalmente son implícitos y por lo tanto el propio cuerpo deviene extraño. Algunos pacientes dicen, ya no soy yo mismo, ya no estoy en mi cuerpo, siento el cuerpo lejos, puedo sentir mi cabeza pero no puedo encontrarla, no sé dónde está. Oigo mi voz cuando hablo, pero parece venir de otro lugar. Como se ve, hay una pérdida del contacto vital con mi cuerpo. Este ya no es mi cuerpo, es algo extraño. También hay una alteración de la corriente de conciencia. Se identifican fisuras que pudieran haber entre el yo y sus contenidos, de manera que se ve interrumpido el curso formal del pensamiento y de la vida, por tanto, de la vida subjetiva. Se tiene la experiencia de los pensamientos como si fueran autónomos, descentrados y ajenos a uno mismo, como si irrumpieran en mí. No soy yo el que piensa, está el pensamiento ahí. Absolutamente desprovisto de toda dimensión subjetiva. Así ocurren, por un lado, puede ocurrir la fuga de pensamiento, es decir, que el pensamiento huya, se escape, o el robo de ideas, que otro pueda entrar en mi cabeza y robarme lo que yo estoy pensando, la interrupción del pensamiento o el fenómeno de mente en blanco o bloqueo del pensamiento. También aparece el pensamiento sonoro. No es mi pensamiento, pero yo puedo escuchar y retumba dentro de mi cabeza mi propio pensamiento. Y por supuesto las alucinaciones auditivas, que son características de esta enfermedad. En ellas lo que ocurre es que hay una espacialización de la experiencia subjetiva, una proyección hacia afuera de lo que estaba ocurriendo en mi mundo interior. La vivencia interior es proyectada en el espacio de modo que el habla, que es normalmente interna y silente, se presenta como fuera de la cabeza, susceptible de ser escuchada. Y lo más curioso es que en resonancias magnéticas funcionales los pacientes que tienen alucinaciones auditivas prenden las áreas del cerebro que tienen que ver con la percepción auditiva. O sea, ellos efectivamente escuchan, su cerebro escucha, digamos, o actúa como si escuchara estas alucinaciones auditivas que para todo el resto no están ahí. También hay alteraciones en la autodemarcación. Las alteraciones de esta área dicen relación con una cierta confusión con el otro, de manera que el paciente se experimenta a sí mismo y al otro como estando de alguna manera interpenetrados. Aquí surgen los fenómenos de telepatía. Yo puedo escuchar el pensamiento del otro o el otro puede escuchar mi propio pensamiento. Y la paranoia. El paciente puede sentirse invadido e incluso amenazado por la proximidad del otro. La visión de la propia imagen en un espejo puede hacerlo dudar sobre cuál de los dos es real, yo o el del espejo, y tener conductas evitativas al respecto. Por ejemplo, un paciente que empiece a usar lentes oscuros cada vez que sale a la calle, aunque esté lloviendo, aunque sea de noche. También hay una alteración de la orientación existencial de la persona. Aquí aparece una cierta necesidad, por así llamarla, de tipo solipsista, de sentirse especial o de ser único en el mundo. Surgen las ideas delirantes de contenido megalomaníaco o de tener superpoderes que pueden incluir, por ejemplo, la experiencia del mundo como una creación suya.
yo soy Dios, o Dios me habla especialmente a mí. El fenómeno autorreferencial es característico de este tipo de enfermedad que estamos intentando describir. Si esto se puede explicar por la sola alteración de un neurotransmisor, me parece pobre como explicación. Porque si fuera así, el tratamiento de la esquizofrenia y el tratamiento de la mayoría de las enfermedades psiquiátricas, digamos, sería súper sencillo. Antipsicóticos, bloqueo de dopamina, aumenta la dopamina, se acabó el problema y se curó la enfermedad. Y sabemos efectivamente que esto no es así. La esquizofrenia, como cualquiera otra de las enfermedades mentales, y es lo que nos distingue de los neurólogos, digamos, más allá de una patología del cerebro, es una patología, son enfermedades de la persona. Es la persona la que se ve alterada en todas sus áreas. Aquí es la percepción, me queda claro a mí, por lo menos en esta investigación, es la percepción de yo mismo la que se ve alterada como elemento fundamental. Y parte esencial entonces del tratamiento que debamos tener con estos pacientes tendrá que ver con que ellos puedan integrar estos aspectos que están escindidos, ¿no? Los antipsicóticos ayudarán, pero hay un montón de otras intervenciones que se han demostrado también que tienen efectividad y que lo que hacen es ayudar a integrar, ayudarlos a reconocer que el otro no es agresivo, ayudarlos a reconocer que son ellos finalmente los que están viviendo y los que deben vivir. Gracias.